La semana pasada vimos lo de la esperanza y hoy vamos a ver lo de carácter probado, ¿ok? Entonces, pues vamos a orar y empezamos hoy con el estudio, ¿no? Padre, muchísimas gracias por traernos aquí, por esta semana que nos has regalado. Quiero hoy suplicarte que estas palabras entren como una espada de doble filo a nuestros corazones. Tú sabes perfectamente lo que necesitamos, cuánto anhelamos tu palabra y con qué gozo venimos aquí, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hoy te muevas entre nosotros, que nos gocemos de escuchar todas estas palabras de aliento que tanto necesitamos escuchar. Sé tú con nosotros, Padre mío. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno. Pues siempre es un gusto que estemos por acá y espero en el Señor que el Espíritu Santo hoy se mueva en cada uno de nosotros, de tal manera que pues esa pregunta que a lo mejor traes, ese dolor, esa preocupación, pues hoy quede resuelta a través de la palabra de Dios con estas palabras de aliento, ¿no? Si se acuerdan, los que no habían podido acompañarnos, hemos estado viendo todo esto de por qué sufrimos a través de unos versículos que tomamos de la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Entonces es muy fácil a veces leer la Biblia, pero de repente nos perdemos en el contexto, y cuando nos perdemos el contexto, ya no entendemos más de las cosas que nos están queriendo compartir los autores bíblicos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, les platicaba que Pablo, para los que a lo mejor no conocen tampoco un poquito, Pablo era un hombre que se convierte, un hombre que perseguía a los cristianos, así como a ustedes y a mí, y un día se convierte y después de 20, 25 años de seguir a Cristo escribe estas palabras, no sin antes ya haber sufrido algunas cosas, es decir, ya había sido encarcelado, había sido torturado 5 veces, lo habían llenado de latigazos, apedreado, había pasado hambre, frío, ¿no? Y naufragó en alta mar. Y yo creo que los que ya llevamos algunos años en Cristo nos hemos dado cuenta que va a haber cosas, ¿no? Que va a haber pruebas, que va a haber retos que no nos van a gustar y que muchas veces no vamos a entender. Pero lo que estamos tratando con la Biblia es de contestar esa pregunta: ¿por qué sufrimos? ¿No? Y creo que hoy vamos a ir todavía sumando más a lo que hemos venido expresando, ¿no? Pusimos ya el amor, la esperanza, y hoy vamos a ver carácter probado, pero tampoco quiero que perdamos de vista cómo Jesús sufrió. A veces perdemos eso de vista en la parte de Jesús, ¿no? Como les decía el domingo pasado, muchos queremos la resurrección, muchos queremos un día de gloria, pero no queremos la cruz. Y esto no puede ser así. En la semana estaba estudiando el libro de la primera carta a los Corintios, y entonces hay una parte donde dice Pablo, le dice a los corintios: nosotros les predicamos a Cristo crucificado. Y entonces explicaban y decían: oye, ¿por qué les pone eso, no? Porque los corintios solo querían la gloria de Dios, estaban llenos de soberbia. Y creo que muchas veces nos puede pasar, ¿no? ¿Por qué te va bien? Porque sigo a Cristo. ¿Por qué te dieron ese trabajo? ¿Cómo no me lo van a dar a mí? ¿No? Por si yo sigo a Jesús. Y te abundan en el negocio, claro. Entonces empezamos a perdernos que todo esto fue gracias a que Jesús estuvo en la cruz. Y pensamos que no deberíamos de sufrir. Pero, ¿saben una cosa? Nadie sufrió como Jesús. Nadie en absoluto. Entonces Pablo por eso nos recuerda este pasaje que vamos a tomar, que ya lo vimos la semana pasada, pero que aquí empieza el primer versículo del estudio. Dice Romanos 5, versículos 3, 4 y 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
¿Ok? Entonces, hemos ido meditando un poco en todo esto y lo que hemos visto, como les decía hace rato, es amor y esperanza, pero hoy nos toca ver esa parte de carácter probado. ¿Cómo es que el sufrimiento va a generar esto en nosotros? Un carácter aprobado o probado. En otras versiones dice prueba, ¿no? Pero me pareció muy interesante saber qué es el carácter probado, ¿no? Es muy importante a veces el significado de las palabras para nosotros entender aún más todo lo que está escribiendo el autor bíblico. Cuando uno va entendiendo ciertas cosas de la Biblia, es impresionante cómo hay palabras que usaron porque querían transmitir algo en el contexto adecuado, es decir, ahí en su cultura, ¿no? En lo que estaban viviendo. Entonces, esta palabra, disculpen que use este tecnicismo, pero bueno, se traduce, o en griego se escribe así, dokimasia, así se escribe, ¿no? En lugar de prueba o carácter aprobado, ustedes verían en el original de Pablo, verían dokimasia. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa el acto de probar. El sufrimiento tiene este acto de probar, ¿ok? Aquí hay lugares en la zona Luna B. Ok. Con toda confianza, pásenle, chicos. Eso significa el acto de probar, ¿ok? Entonces, esto también se usaba para lo siguiente. Esta palabra, dokimasia, se usaba para referirse a una prueba que se hacían los romanos en esa época para ver si eran dignos de estar en un cargo público. Se les hacía un examen o una prueba, que es esta palabra, y entonces con eso veían si eran aptos para ese cargo público, si eran dignos de ese cargo público. Y entonces yo pensaba en eso y decía, órale, o sea que los sufrimientos son una prueba para ver si somos dignos de la gloria de Dios. Nada más que aquí, pues todos tronamos. El examen no lo pasamos. Pero entonces, en su infinito amor Dios, a Jesús lo puso en el sufrimiento. Porque el único digno de esa gloria y de esa honra es Jesús. Y a través de ello, nosotros somos dignos, entre comillas, de ser llamados hijos de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Es increíble que a través de Él podamos pasar esa prueba. Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo Jesús tuvo ese carácter probado a través del sufrimiento. Y cómo cuando nosotros sufrimos, Dios está queriendo decirte, hey, no te olvides que Jesús ya pasó por ahí, tranquilo. No tienes de qué espantarte. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. No te preocupes. Entonces vamos a ir viendo. Lo que hice con el estudio ahora es que hiciéramos una comparativa de lo que pasó Jesús y cómo el pueblo de Israel, cómo Adán y Eva, y cómo nosotros mismos fallamos, pero cómo nos tenemos que asear de la palabra de Dios de tal manera que ese sea nuestro estandarte, la cruz, porque Jesús pasó el sufrimiento. Y entonces, si hoy tú estás pasando por algún momento difícil, tú debes de saber que a través de Cristo es posible salir adelante. Entonces vamos a verlo primero, ¿no? El primer, digamos, momento de sufrimiento de Jesús aquí en la tierra, en el desierto. Y yo creo que ya cuando uno dice desierto, uno empieza a pensar, bueno, los israelitas pasaron por el desierto, ¿no? Pero ahí se rebelaron, ahí se quejaron, pero Jesús no. Y Jesús, no sé si han notado,
Pero acaba Mateo 3 y dice que vino el Espíritu sobre él, ¿no? En forma de una paloma. Inmediatamente, en el Mateo 4, 1 y 2, que es el que vamos a leer, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Entonces el Espíritu Santo primero lo llenó y luego le dijo, acompáñame al desierto. Ayer escuchaba una frase que me gustó mucho de un creyente que decía, en el desierto Dios nos desnuda para vestirnos de su dependencia. Y piénsenlo, cuando nosotros pasamos por momentos de esos que dices, híjole, hermano, aquí ¿qué se hace? Nos queda depender de Dios, que en realidad siempre dependemos de Él, nada más que a veces en el trajín del día se nos olvida muy fácil. Entonces, vamos a ver esta parte de Mateo 4, 1 y 2, fíjense, dice así, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ok? Un consejo. Si están en un momento difícil o tienen que enfrentar algo, alguna diferencia marital con tus hijos o en el trabajo, nunca la procuren resolver con hambre, ¿eh? No es algo bueno. Algunos con hambre empieza a salir la carne, es más fácil enojarnos, ¿no? Ya vi que algunos sonrieron, entonces creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús es puesto aquí y exactamente cuando tiene hambre se le aparece el diablo. Exactamente en ese momento. Por eso Mateo nos deja esta como 40 días haciendo referencia al Éxodo, que fueron 40 años en el desierto. Es lo mismo. O sea, aquí Jesús está diciendo, esos mismos 40 años yo los estoy pasando solo aquí en el desierto. Solamente que Él vence. Y el diablo le cita la Biblia. ¿Se acuerdan? Y aquí lo primero que quiero dejar, si tú estás sufriendo o no estás sufriendo, por favor no dejes de escuchar la palabra de Dios. No dejes de abrir la Biblia. En la semana mi esposa y yo platicábamos acerca de un término que se está generando en el argot cristiano, que es un analfabetismo cristiano. Es decir, hay gente que nos decimos cristianos, pero no estamos leyendo la Biblia. Y eso no puede ser, porque el diablo se la citó a Jesús, tergiversadamente, pero se la citó. Tú y yo la tenemos que saber, tú y yo la tenemos que leer, todos los días. Así dice Josué 1.8. Yo sé que muchos de aquí se saben Josué 1.8. Y lo sabemos, ¿no? Pero es como cuando nos dicen algo que no deberíamos de hacer, como algo tan sencillo como en las finanzas, ¿no? Te dicen, no gastes más de lo que ganas. ¿Y qué creen? Parece que nos dicen al revés, ¿verdad? Parece que nos dice, gasta más de lo que ganas. No, no es al revés. Que gastes menos de lo que ganas. Entonces a veces lo damos por sentado y lo dejamos de hacer. Entonces quiero que se den cuenta pues cómo Jesús citó la Biblia conforme la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Ahora quiero que vean su contraparte, y que hoy en este versículo creo que vamos a entender mucho por qué a veces pasamos por ese sufrimiento. Porque al final, cuando nos está yendo bien, es difícil que volteemos al cielo. No digo que no lo hagamos, hay gente que cuando les va bien y todo está saliendo bien, están muy agradecidos con Dios y están con gozo con su Señor. Pero a veces lo olvidamos. Y fíjense lo que les voy a leer, que es parte de lo que le citó Jesús al diablo. Esto viene en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos.
Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este versículo es de esos que uno no quisiera a veces leer, sobre todo en el momento de la aflicción, en el momento del dolor. Porque tú lees esto y dices, o sea que Dios está permitiendo esta prueba en mi vida, porque quiere ver si lo sigo o no. Sí, eso es exactamente lo que está diciendo este versículo. Eso es lo que hizo con su pueblo. Y Jesús nos enseña que Él lo logró, que a pesar de pasar por el desierto, de ser tentado por el enemigo, Él se mantuvo firme. Entonces digamos que en esta prueba, a Dios Padre ve a Jesús con este carácter probado. Y entre más vamos pasando nosotros pruebas como creyentes, nos vamos dando cuenta cómo Dios va forjando esto. ¿Duele? Sí. ¿Se siente feo? También. ¿Hay momentos para llorar? También. Pero ahora nosotros hemos estado viendo ahorita cómo Cristo va teniendo esta victoria. Ahora vamos a ir a otro lugar. Ya fuimos al desierto. Y yo a veces le digo a la gente que cuando está en un momento difícil, les digo que la cafetería preferida de Dios se llama el desierto. Porque ahí no te distraes. ¿Con qué te vas a distraer? A veces es una enfermedad. Piensen, no sé, los que hemos alguna vez padecido una enfermedad de esas que te truenan, ¿no? Que no quieres ni ver la tele. Y algunos han tenido, o a lo mejor hemos tenido en nuestro corazón, ay, si pudiera estar aquí todo el día acostado viendo la tele. Te enfermas o te pasa algo que te tiene así y dices, ya estoy harto, ¿verdad? En el desierto Dios nos habla al corazón. No me acuerdo si es Amós o Oseas que dice eso, ¿no? Dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O sea, ya no vas a tener distracciones y ahí te voy a hablar al corazón. Pero ahora vamos a otro lado. Vamos al jardín. Y tú dices, ¿el jardín? ¿Ahí sufrió Jesús? Sí, ahí sufrió Jesús. Nada más que nosotros leemos en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Así dice, en el Getsemaní. Era un lugar, era un huerto de olivos. Eso era el Getsemaní. Pero Getsemaní, acuérdense que es una palabra que implica prensa de aceite. Y ahí Jesús iba a empezar todo su momento difícil, toda su angustia, porque en ese momento iba a empezar la crucifixión. Y vamos a leer ciertas cosas. Mateo 26:36 dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Es decir, hoy ya sabemos que es prensa de aceite. Y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Versículos 38 y 39. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí hay otra enseñanza de Jesús en medio del sufrimiento. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Biblia y oración. Y no sé si han notado, pero recuerdo que cuando descubrí lo que les voy a decir me impactó. Porque Jesús regresa y les dice a sus discípulos, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Entonces yo dije, oró una hora. Y en realidad no fue una, fueron 3. Porque dice la Biblia ahí en Mateo que lo hizo 3 veces seguidas. Y tú, 3 horas oró por lo que le venía.
Les voy a decir algo con respecto a la oración. Nunca lo olviden. La oración no cambia necesariamente las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. No siempre la circunstancia se va, ¡ay! Ya acabaste de orar y de repente, no sé, te cae el trabajo, de repente te llega el comunicado del médico y te dice que ya estás sano. No pasa eso. Pero sí cambia el corazón. Eso es un hecho. Puedes entrar a la oración amargado, enojado, entristecido, angustiado, y entras a orar. Y como diría mi amigo Asaf, hasta que entré en el lugar santísimo y entonces entendí. Jesús está enseñando eso. ¿Está alguno de ustedes sufriendo hoy? Ore, pónganse a orar. Por muy difícil que sea la situación, aquí está enseñándonos Jesús. En contraparte, hubo una pareja que estuvo en un jardín y que fueron probados para ver si tenían el carácter probado o aprobado. Y ustedes saben que son Adán y Eva. Y fallaron, así como tú y yo fallamos. El estudio no es para decir, y entonces Adán y Eva. No, si hubiéramos estado nosotros, también hubiéramos fallado. Escuché otra vez a una persona que decía, si hubiéramos estado alguno de nosotros, hasta salíamos con el carrito con la fruta para vender, ¿no? Y yo, sí es cierto, ¿no? Ok, bueno. Vamos a ver qué pasó, vamos a recordar. Dice Génesis 3:6. Dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractiva a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces, solo pues que quiero que se den cuenta, ellos fallaron, pero Jesús no falló en el Getsemaní. Jesús en ese jardín siguió la voluntad del Padre. Y ustedes saben que Jesús ahí le dijo, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Luego, el tercer lugar fue la cruz. Antes de la cruz, a Jesús lo prueban cuando llegan muchos, llegan los fariseos, llegan los saduceos y le empiezan a hacer preguntas para ver si se equivocaba y dicen, aquí te equivocaste. Pero resultó que no encontraron ningún error en él. Y entonces en la cruz, pues obviamente es completamente probado, vence a la muerte. Y entonces es este hombre digno, es el Mesías. Por eso ahorita vamos a ver estos versículos. Dice Isaías 53:7, fíjense lo que dice. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Aquí tienen a Jesús. En la cruz pudo haberse quejado, pudo haber dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y Jesús, silencio total. Y en esa cruz murió. Por eso, Pablo, en esta parte preciosa de la Biblia, Filipenses 2:8-9, dice así: y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Ven? O sea, por eso Dios lo exaltó. Dios, con lo que les dije al principio de esta palabra, que les hacían un examen para ver si eran dignos de cargos públicos. En todo esto, lo que estamos viendo es cómo Jesús sí fue digno. Obviamente, él era el Mesías. Pero tuvo que pasar por estos sufrimientos para estar delante de su Padre, solamente
para mostrarnos a nosotros que fue un hombre que pasó por sufrimientos como tú y yo hemos pasado por sufrimientos. Si se acuerdan, en el primer estudio que vimos de esta serie, estábamos viendo un versículo que viene en Isaías 53 y una de las traducciones decía esto, acerca de Jesús, decía, será el hombre más sufrido y el más experimentado en el sufrimiento. Es el más, no hay otro como él, no hay. Entonces, al escuchar esto podemos decir, órale, o sea que él me entiende, sí, porque él es el que más sufrió. Nadie ha sufrido como él. Y él es el más experimentado. Entonces yo puedo ir a él en el sufrimiento. Y por eso dice Pablo, nos gloriamos, porque lo que está implicando Pablo es, wow, así como Cristo resucitó y yo voy a participar de la resurrección, estoy participando en el sufrimiento para darle gloria a su nombre. Porque no podemos perder de vista, chicos, que lo más importante está allá adelante. Tenemos que vivir nosotros en este mundo de tal manera que reflejemos que lo más importante está en la eternidad. Así tenemos que vivir. Para que otras personas vengan a los pies de Cristo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que vivir pensando en lo que viene, en esa eternidad que Dios nos ha regalado sin merecerlo. Por eso, en este sentido, no traje otro versículo como contrasto la cruz con nuestras vidas, ¿no? Pero me acordé de este versículo de Pedro, que dice así, esto es primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Yo sé que en el sufrimiento se nos hace eterno el tiempo, ¿no? Cuando estás acostado por una enfermedad, en un problema económico. Pero aquí dice Pedro, tranquilos, es por un tiempo. Dice luego, hay un ejemplo con el oro. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revela. Entonces, con lo que hemos visto, con la palabra que les decía de carácter probado, aquí Pedro dice, para ver si es digna de aprobación. Es decir, que ese sufrimiento es un fuego que nos refina. Hay dos fuegos, vamos a decir, hay un fuego que lo que hace es, pues en el infierno, que pases cosas horribles, ¿no? Pero hay otro fuego que nos limpia. Es un fuego que no se apaga, es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que nos purifica es esto lo que está trayendo aquí Pedro a colación, diciendo, necesitamos ser refinados. Y en el sufrimiento uno va conociendo más a Dios. Sé que algunos no quisiéramos pasar por algunas cosas, ¿no? Esta semana la verdad que fue una semana difícil, en el sentido de algunas pruebas que pasaron o están pasando algunos amigos entrañables que nos duelen, ¿no? Uno lo recibí a través de una llamada que no esperaba para decirme algo que tampoco esperaba, y otro porque le escribí y me dijo, no sé si sabías lo que estoy pasando. No sabía. Y son cosas que duelen, por eso Pablo dice, si un miembro de la iglesia se duele, nos dolemos todos. Y hoy con esto que les platico, les quiero compartir una anécdota de un hombre que se llamó Arthur Ashe. No sé si algunos de ustedes han escuchado de él. A los que les gusta el tenis, lo más seguro es que ya en su cabeza ya sé quién es. En el tenis hay cuatro
torneos muy importantes. Uno se juega en Australia, uno se juega en París, otro se juega en Londres y otro se juega en Estados Unidos. En Estados Unidos el estadio principal tiene el nombre de este hombre, Arthur Ashe. Así se llama el principal estadio. Y este hombre fue el primer afroamericano en ganar, creo que la Copa Davis, que es una copa en equipos. Y empezó a traspasar barreras del color, que en su época, ustedes saben, en Estados Unidos no era fácil. Ganó 3 de los grandes, así se les llama, solo le faltó París. Pero un día le hicieron una operación a corazón abierto y en la transfusión lo infectaron de SIDA. Entonces, pues obviamente un hombre famoso, un día en una entrevista le preguntan, oye, él era cristiano, oye, ¿no te has preguntado por qué de entre todos los millones de gentes te tocó a ti esa enfermedad? Y la respuesta es, pues guiada por el Señor, ¿no? Porque Él dice, en el mundo hay 50 millones de niños que aprenden a jugar tenis. 50,000 de ellos llegan a una academia a seguir practicando el tenis. Digo, los números me pueden fallar, lo importante es como lo que dice. 500 de ellos llegan al circuito profesional. 50 de ellos llegan a jugar Wimbledon, que es uno de los 4 grandes que hace rato les decía. De esos 50 que llegan a jugar Wimbledon, 4 llegan a la semifinal, 2 llegan a la final y 1 es el campeón de Wimbledon. Yo un día, dice Arthur Ashe, levanté ese trofeo de Wimbledon y no le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Y tampoco ahora le voy a preguntar, ¿por qué a mí? A veces así somos, ¿saben? A veces sí le hacemos esa pregunta a Dios en el sufrimiento, pero cuando te va bien, es difícil que cuando nos va bien agarramos y le digamos a Dios, ¿por qué están incrementando tanto las ventas, Señor? ¿Por qué? No, ¿verdad? ¿Por qué tengo tanta salud? ¿Por qué ya cumplí 20 años con mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? No decimos eso, ¿verdad? Eso no lo decimos. ¿O por qué tengo salud, Señor? Pero en el sufrimiento sí preguntamos. Y Dios tiene razones. Oye, a veces las sabremos en el momento, no, a veces no. Solo Dios quiere que confiemos. Y que sepamos que, como dice, ¿se acuerdan? En uno de los estudios en esta serie veíamos que Dios no aflige por afligir. O sea, no dice, a ver, tú, órale, ahí te va. Saliste sorteado, ¿no? No es así. Dios tiene para cada quien una razón de por qué pasan esas cosas. Así que Dios anhela que seamos probados, que nuestro carácter sea forjado en estos momentos de dificultad, pero siempre haciendo la voluntad de Dios, no la mía. Vamos a estar siempre tentados en el sufrimiento a hacer la mía. Y Dios dice, sigue mis pasos. Ve a Jesús. Él le dijo, si puedes, quita de mí esta copa. ¿Se vale pedirle que quite el sufrimiento? Sí, pero no se salió del jardín y no se bajó de la cruz. Y entonces un día vio la gloria de Dios. Así nosotros tampoco. Se vale decirle a Dios, Señor, si puedes, quita de mí este sufrimiento, pero no se haga como yo, sino como tú. Y aquí estaré en el jardín y viviré, pasaré en la cruz, Señor, para ver tu gloria. Porque no solo piensen en ustedes, hay gente que los está viendo. Por eso les decía, vivamos de tal manera que pensemos en la eternidad, no solo en la nuestra, sino en las que están alrededor de nosotros. Y termino con este versículo el día de hoy. Este es el Salmo 42:5. Yo creo que son de esos versículos que
hay que tenerlos siempre muy presentes, ¿no? Dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que tengas tanto abatimiento? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. ¿Y por qué voy a poner mi esperanza ahí? Por todo lo que acabamos de ver. Porque Él sacó adelante a Jesús en el desierto, en el jardín y en la cruz. ¿Podrá con tu sufrimiento? Por supuesto. ¿Podrá con tu prueba? Por supuesto. Solo quiere que confíes en Él. Ya. Entonces, si se dan cuenta, Jesús escuchó la voz del Padre. 2, oró. Y 3, obedeció. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Que en el sufrimiento hagamos estas cosas. Y nuestro carácter será probado a través de todas esas cosas. Como el oro, seremos refinados. No nos va a encantar. Yo sé que no, chicos. Yo sé que no. Pero, como les digo, algo que va haciendo Dios en las pruebas cuando oramos es que va modificando el corazón. Es impresionante cómo de repente dices, yo nunca había pedido por esto. Hoy lo ha puesto Dios en mi corazón. Así que lo último que les digo es, no permitan que el diablo meta en sus corazones la idea de, ¿y tu Dios? ¿Dónde está? ¿No que te iba a ayudar? Como les dije, en la oración no siempre cambia la circunstancia. A veces, como cuando Jesús pone a los discípulos en la barca y esa barca se mete hacia adentro del mar y el mar está oscuro y hay una tormenta y Jesús no estaba ahí, pero estaba orando por ellos. No creas que Dios te ha abandonado. Dios está intercediendo, está orando por ti, sabe lo que estás pasando. Y no le podemos contar cosas a Cristo que no haya vivido Él. Por muy difícil que sea tu sufrimiento, confía en Él y espera en Él, como dice el Salmo. Bueno, pues vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, muchas gracias por recordarnos lo que tenemos que hacer en los momentos de sufrimiento, en los momentos de angustia, en los momentos de ponernos tristes, Señor. Gracias de verdad por todo tu amor y gracias por toda tu fidelidad, Señor. Esta mañana quiero pedirte a ti que en medio del sufrimiento y en medio del dolor nos recuerdes que estás ahí y que tú pasaste por ese sufrimiento, por esa cruz y siempre confiaste en tu Padre. Gracias, Señor, por esos momentos de dolor, de angustia, Señor, que nos han traído hasta acá. Tú sabes que hoy hay algunos de nosotros que están pasando momentos difíciles y yo te pido que nos alientes, que nos mandes ese ángel que fortaleció a Jesús. Te lo suplico de todo corazón, mi Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Y te pido, Espíritu Santo, que nos llenes de ti hoy para vivir entendiendo que lo importante está en la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.